Nunca pensé que mi vida cambiaría la mañana en que escuché a mi madre pronunciar mi nombre, con una voz tan débil, que apenas parecía suya. Hasta ese momento, yo era simplemente un niño de aldea, corría entre los árboles, ayudaba con las tareas, y soñaba con un mundo más grande, pero esa mañana, empezó todo. Mi madre llevaba días sin levantarse. Su piel tenía un color extraño, como si la fiebre la hubiera vaciado por dentro. El curandero del pueblo llegó con un silencio que lo decía todo. Me miró a mí, que no era más que un crío con las manos temblorosas, y pronunció la sentencia: Han solo hay una medicina que puede salvarla, pero no está aquí. Se encontraba en una aldea más allá del bosque, un lugar al que pocos iban, porque las supersticiones del pueblo lo pintaban como un territorio que no debía cruzarse por la noche, ni por el día, si podías evitarlo. No había nadie más, nadie que pudiera dejar a sus familias, ni que estuviera dispuesto a adentrarse allí. Y mi madre, era todo lo que tenía. Así que fui yo, no por valentía, fui por miedo a perderla. Partí al amanecer, cuando el sol apenas tocaba los pastos, y parecía prometerme que todo estaría bien. Llevaba una mochila pequeña, un pedazo de pan, agua, y la receta arrugada que debía entregar en el pueblo vecino. El bosque estaba tranquilo, demasiado tranquilo. No tardé en notar detalles que antes había ignorado, y el silencio, la forma en que algunos pájaros salían volando sin motivo, el crujido de ramas a mis espaldas, como pasos, demasiado pesados para ser de un animal pequeño. Me repetía que eran nervios, que mi cabeza estaba jugando conmigo, pero el aire se sentía espeso, como si alguien o algo me observara desde la profundidad de los árboles. Aún así, seguí caminando. Mi madre dependía de ello. Casi al llegar al otro pueblo, el cielo se oscureció con una rapidez imposible. El tiempo no avisó. Un trueno estalló tan cerca que sentí la vibración en los dientes. La lluvia cayó, como un golpe. Corrí buscando cualquier tipo de refugio, y encontré uno en un hueco, bajo un tronco retorcido. Pensé que estaría a salvo ahí, pero entonces lo escuché. Al principio, un jadeo. Después, el sonido suave de garras contra la tierra húmeda. Entre los relámpagos, vi una figura avanzar hacia mí. Parecía un perro, enorme, de pelaje oscuro. Si hubiera sido solo eso, un perro, habría sentido alivio. Pero la criatura levantó la cabeza, y algo en sus ojos me heló la sangre. Había inteligencia allí en demasiada. Y entonces se irguió lentamente después por completo, sobre dos piernas. El relámpago iluminó su silueta, y vi su sombra enorme proyectarse sobre el suelo. Yo agarré la medicina que recién había conseguido como si pudiera protegerme con ella. No podía gritar, ni correr, ni respirar. La criatura habló sin voz, solo con su presencia. Sentí como si me preguntara qué estaba haciendo en su territorio. El siguiente relámpago me dio la oportunidad. Salí disparado entre los árboles, sin mirar atrás. La lluvia me golpeaba la cara, las raíces me hacían tropezar, y cada sombra parecía esconder una garra. Corrí hasta que perdí el camino, hasta que el bosque se volvió un laberinto de troncos iguales, hasta que mis piernas ya no daban más. Cada vez que intentaba orientarme, escuchaba algo moverse entre los árboles. No lo veía, pero estaba allí siguiéndome. No sabía si quería atraparme o simplemente observarme, como un niño observa a un insecto que mueve entre sus dedos. Hubo un momento en el que resbalé por una pendiente llena de barro. Casi pierdo el frasco que llevaba en la mano. Lo apreté contra mi pecho, como si fuera mi propia vida. Creí que iba a morir en ese bosque, que nadie encontraría mis huesos. Pero entonces escuché una voz humana. Un anciano, cubierto con un impermeable, apareció entre los árboles con una linterna. «Chico, ¿qué haces aquí?», me preguntó, con una mezcla de susto y urgencia, entre lágrimas y miedo. La criatura la tormenta. El anciano frunció el ceño y bajó la voz. «Eso que viste no es un animal. Algunos lo llaman el guardián, otros dicen que fue un hombre que se perdió en este bosque hace muchos años. No se sabe, pero no quiere que nadie cruce su territorio». Me tomó del brazo y me guió por un sendero estrecho, uno que yo no habría visto jamás. «Este camino lo evita, pero no te detengas. No mires hacia atrás». Yo obedecí. Al final del sendero, el bosque se abrió hacia un claro. Podía ver las luces de mi aldea a lo lejos. El anciano me indicó que corriera, y caminé, y el aire se congeló. La criatura apareció detrás de nosotros. No la había escuchado llegar. No hizo ningún movimiento violento, no gruñó, no atacó. Solo estaba allí, erguida,
respirando de una forma lenta y profunda. El anciano no retrocedió, pero tampoco se acercó. Entre la criatura y yo había un límite invisible. Lo sabía y lo sentía. Era como si aquel ser no pudiera, o no quisiera, cruzarlo. Nos observó durante varios segundos eternos. Después, dio un paso hacia atrás y desapareció entre los árboles. Nunca supe si me dejó ir por misericordia o por desprecio. Llegué a la aldea empapado, temblando, pero vivo. Entregué la medicina al curandero, y durante días vigilé a mi madre sin dormir casi nada. Poco a poco, comenzó a mejorar. Recuperó el color, luego la voz, luego la mirada que tanto había extrañado. Cuando conté lo que había visto, muchos se rieron, otros no, especialmente los ancianos. Ellos solo se miraron entre sí, como si hubiera confirmado algo que temían desde hacía años. Dicen que el bosque tiene guardianes, que hay seres que existen desde antes de que nuestras casas se construyeran, que no siempre son enemigos, pero que tampoco son amigos. Yo no sé lo que eran, pero lo veían, y sé que estaba allí. Sé que me dejó vivir. A veces, por las noches, salgo detrás de la casa, hacia el borde del bosque. No entro, por supuesto, y ni solo miro. Y algunas veces, solo algunas, juro ver una sombra erguida entre los árboles, mirándome, como si aún recordara mi nombre. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Imagina una escapada de fin de semana con tu pareja, un descanso de la rutina, 2 días para ustedes solos. Eso es lo que Nazaret pensó que sería. Pero ese viaje, en lugar de ser un respiro, se convirtió en una pesadilla que la seguiría hasta casa. Hoy te cuento la historia real de Nazaret y el hotel que cambió su vida para siempre. Todo empezó en la carretera, un camino solitario que serpenteaba hacia un hotel, perdido en medio del bosque. Aunque Nazaret sintió una extraña inquietud, una opresión en el pecho, decidió ignorarla. A veces, el cuerpo percibe el peligro mucho antes que la mente. Cuando llegaron, el hotel parecía sacado de otra época. Su fachada estaba descolorida, los ventanales eran oscuros, y un silencio pesado lo envolvía todo. La recepcionista le sonrió, pero su sonrisa era rígida, casi forzada. Les entregó las llaves y señaló el camino. Mientras caminaban por el pasillo, Nazaret tuvo la certeza de que algo lo seguía. No se atrevió a mirar atrás. La recámara, a primera vista, parecía normal, un poco anticuada, pero acogedora. Cansados del viaje, se tiraron en la cama, riendo, pero la risa se congeló en sus gargantas cuando movieron las sábanas. Había una mancha, grande, oscura, como si la hubieran intentado limpiar sin éxito. Pero eso no era lo peor. Al levantar el edredón, vieron el colchón. Estaba lleno de cortes, como si alguien lo hubiera acuchillado una y otra vez. Heridas abiertas que nunca se cerraron. El silencio en la habitación se hizo insoportable. Su novio soltó una maldición. Nazaret se tapó la boca, aterrada, y justo en ese momento, su teléfono, que estaba sobre la mesita de noche, vibró. La pantalla se iluminó. No había notificaciones, no había señal. No había ninguna razón para que vibrara. Un escalofrío le recorrió la espalda. Nos vamos de aquí, de Yosu no veo. No hizo falta que lo repitiera. Salieron de la habitación casi corriendo, sintiendo que algo los observaba, despidiéndolos con una energía hostil. Una vez en el coche, el terror continuó. El GPS no funcionaba, las llamadas no salían, y el teléfono de Nazaret volvía a vibrar cada pocos minutos, mostrando una notificación fantasma. Era como si algo estuviera intentando comunicarse con ella a través del dispositivo, como si una presencia se hubiera pegado a ellos y ahora viajara en el asiento de atrás. Los días siguientes fueron un infierno. Nazaret intentó volver a su vida normal, pero era imposible, no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del colchón acuchillado aparecía en su mente, y junto a ella, una sombra, una figura oscura inclinada sobre la cama, como si la entidad de la habitación la hubiera seguido hasta su propia casa. Al principio, la presencia era sutil, un susurro en el silencio, una sensación de peso en el aire, pero poco a poco se hizo más audaz. Sentía pasos detrás de ella en el pasillo de su casa. Se giraba de golpe, pero nunca había nadie. Una tarde, mientras estaba sola, su teléfono vibró de nuevo, y esta vez, una voz rota, casi inaudible, susurró su nombre. Su familia empezó a preocuparse. Estaba pálida, temblaba constantemente y apenas comía. Ella buscaba explicaciones lógicas al estrés, cansancio,
el duelo reciente por la pérdida de un ser querido que todavía la atormentaba. Pero su madre tenía otra teoría. «Estás abierta», le dijo. «Tu dolor te ha hecho vulnerable, y ese espíritu te vio». Nazaret no quería creer en fantasmas, pero la presencia era cada vez más física. Una noche, sintió una mano helada en su espalda. Se despertó llorando, pero estaba sola en la habitación. Otra noche, la puerta de su armario se abrió de golpe, y vio una sombra cruzar la habitación a toda velocidad. El miedo se apoderó de ella. Ya no había duda. Algo la había seguido desde aquel hotel maldito, y no tenía intención de marcharse. Desesperada, Nazaret aceptó la ayuda de su madre. Prepararon un ritual de limpieza en el salón. Encendieron velas, incienso, y su madre comenzó a recitar una oración antigua con agua bendita. Nazaret cerró los ojos, siguiendo las instrucciones. De inmediato, la oscuridad se llenó de imágenes horribles. Vio una habitación de hotel, muy parecida a la suya. Vio a una mujer llorando, a un hombre gritando lleno de ira. Vio un cuchillo, vio sangre, escuchó golpes sordos y sintió la angustia de unos gritos que nadie escuchó jamás. Nazaret vivió la escena como si fuera propia. Vio cómo la mujer agonizaba sobre el mismo colchón que ella había visto, con las mismas marcas. La última imagen fue la mano de la mujer extendiéndose hacia ella, como si le pidiera ayuda. Cuando Nazaret abrió los ojos, estaba empapada en lágrimas. Su madre la abrazó con fuerza. Y por primera vez en semanas, la casa se sintió ligera, tranquila. El aire ya no pesaba en la presencia. Al parecer, se había ido, o al menos, eso fue lo que ella creyó. Las semanas que siguieron fueron un bálsamo. Nazaret recuperó el apetito, volvió a dormir del tirón. El teléfono dejó de vibrar. La sombra en el rabillo del ojo desapareció. Empezó a convencerse de que todo había sido producto de su mente, una mezcla de estrés postraumático, sugestión y el dolor del duelo. La calma había vuelto, pero la paz, a veces, es solo la antesala de una tormenta mayor. Un mes después, cuando ya casi había olvidado el horror, recibió un sobre en su buzón. No tenía remitente. Con un mal presentimiento, lo abrió. Dentro había una fotografía. Su corazón se detuvo en seco. Eran ella y su novio, justo en el momento en que entraban al hotel. La foto estaba tomada desde lejos, como si alguien los hubiera estado espiando, pero el verdadero terror estaba en la esquina inferior de la imagen. Escrita con una tinta casi borrada, había una frase: «Gracias por ayudarme, ahora te toca a ti». Nazaret dejó caer la foto. Sus manos temblaban, y justo en ese instante, su teléfono vibró. Una vibración fuerte, profunda, diferente a las anteriores. Con el miedo helándole la sangre, lo cogió. La pantalla mostraba un mensaje, enviado desde un número imposible, un mensaje que ella no había escrito: «No cierres la puerta». Y mientras leía esas palabras, al fondo del pasillo, la puerta del armario, la misma que la había aterrorizado durante semanas, comenzó a abrirse, lentamente, muy despacio, como si alguien acabara de volver a casa, o como si, en realidad, nunca se hubiera ido. Tengan cuidado donde entran. Uno nunca sabe lo que ha pasado en los lugares que no se conoce. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno. Nos vemos en el próximo video.